Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos para compartir la palabra del Señor. Amén. Y el Señor me daba este mensaje para compartirla a su pueblo, para la gloria y honra del Señor. El mensaje se llama: no hay títulos y recompensas terrenales para los verdaderos siervos del Señor, para los verdaderos siervos de Dios. Amén. Pues vamos a hacer una oración para compartir este mensaje para la gloria del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te pido que no sea yo, sino que tú uses mi vaso, Señor, para la gloria de tu nombre, para dar el mensaje que has puesto en mi corazón, para darlo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a tus siervos, a tus siervas y a tu pueblo, Señor, que escuchan este mensaje, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por escuchar este mensaje que es palabra del Señor. Amén. Entonces, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a dar el mensaje, la palabra de Dios, para edificación, exhortación, ¿verdad? Y consolación. Amén. Entonces voy a leer Mateo 16, 13 al 18. Así dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a empezar el mensaje hablando de la palabra del Señor en este capítulo. Amén. Dice: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, y uno de los profetas. Él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. 17. Y Jesús respondió, le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificarás mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Pero aquí lo que yo quiero recalcar, hermanos, es en el 14, que dice: y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, y otros el profeta. Amén. Entonces, hablando sobre el título, sobre el tema, el Señor dice así en su palabra, ¿verdad? Él no vino a ponerse título, a ponerse nombre. Él no vino a ser reconocido. Ahorita le digo más adelante por qué. Amén. Entonces, aquí el Espíritu me hablaba escribiendo en lo que escribo, de lo que entiendo en su palabra, por medio del Espíritu. Yo puse aquí: no soy más de lo que soy terrenalmente. La fama y el reconocimiento hacen mucho daño al creyente, y no somos más que siervos, sirvientes del Rey y hijos de Dios, como Jesús lo decía, ¿verdad? El Señor decía: las cosas de mi Padre me es necesario estar, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ese es un siervo. Pero el Señor también decía: mi Padre, ese es un hijo, ¿verdad? Entonces, amén. Entonces, lo que quiero decir aquí es que el Señor le dijo a sus discípulos: ¿quién dicen que soy? ¿Verdad? Porque ni él mismo decía quién era. Amén. Ni él mismo se daba la fama, se daba el lujo de decir quién era él, o de ponerse un título, como el Espíritu Santo me dijo que le pusiera, como darse un título, o darse un reconocimiento o una recompensa, ¿verdad? Él no, sino que él preguntó: ¿quién dicen que soy yo? Pero él aquí no afirmó quién era.
Él decía Padre diciendo, dando a entender, le decía Padre a Dios, dando a entender que él era el Hijo de Dios. Amén. Pero él no se daba el título de decir, yo soy esto, yo soy otro, yo soy aquello, ¿verdad? Sino que la gente decía, divulgaba, diciendo que en el 14 decía, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Y qué le dijo el Señor a sus discípulos? ¿Y vosotros quién decís que soy? Ni siquiera sus discípulos claramente sabían quién era el Señor, ¿verdad? Entonces dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Lo dijo Pedro. Amén. Entonces, él era el Cristo, el Hijo de Dios, pero el Señor nunca se dio títulos, nunca se dio reconocimientos delante de los hombres, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí? O que el Señor quiere decir, que nosotros no somos más que el maestro. Amén. El discípulo no es más que su maestro. Bueno, para seguir entendiendo, voy a seguir leyendo. Voy a seguir, aquí dice la palabra en Lucas 23:3. Aquí está hablando Poncio Pilato. Amén. Amén. Le preguntó a Jesús que si él era el rey de los judíos. Amén. Y el Señor le dijo, tú lo dices. Pero él no le dijo, sí, soy el rey de los judíos. Él no dijo eso, sino que le dijo, tú lo estás diciendo. Amén. Entonces, ¿por qué el Señor no diría eso? Mire lo que puse, no dándose la gloria ni poniéndose títulos, pero el Señor en su cruz le pusieron rey de los judíos. Amén. El Señor en su cruz sí le pusieron que era el rey de los judíos. Amén. Pero él en su cruz. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor, rey de los judíos, así va a pasar con nosotros, porque él alguno no es más que su maestro. El Señor dijo, toma tu cruz y sígueme. En esa cruz estará nuestro título terrenal. En esa cruz estará nuestro título terrenal en el sufrimiento, en las pruebas, en la angustia, en los problemas, en los desiertos. Allí es donde está su reconocimiento y su título. Amén. Como el Señor, ahí pusieron que Él era el rey de los judíos, no porque Él lo haya dicho, sino porque ellos se lo pusieron. Pero en la cruz, ¿qué dijo el Señor? Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué quiere decir? Que nuestro reconocimiento, nuestro título está en nuestra propia cruz, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Ahí vamos a ser reconocidos, ahí vamos a ser famosos, ahí va a estar nuestro nombre en nuestra cruz, ¿verdad? Pero no como ahorita, ¿verdad? La fama y todas esas cosas, el reconocimiento, los títulos, los diplomas, eso no nos sirve de nada. Ahorita le voy a explicar por qué en los siguientes versículos. En Lucas 9:12, amén, dice, habla sobre Juan, ¿verdad? Juan el Bautista, amén. Por lo que puse aquí lo que me explicó el Espíritu, lo que dice, ser más famosos que Jesucristo no nos lleva más que nos corten la cabeza. Eso es lo que va a pasar con los que se hacen o los hacen más famosos que el Señor. ¿Por qué? Amén. Decapitados, y nuestra recompensa sea pequeña en el reino de los cielos. ¿Por qué podemos ser
mandados para hablar la palabra del Señor. Podemos ser mandados para estar hablando la palabra del Señor. Amén. Pero nuestra fama y título y reconocimiento no son más altos que el Señor. Amén. La gloria es para el Señor, no es para nosotros. Entonces, lo que quiero decir aquí, hermanos, es que cuando nos damos la gloria a nosotros, cuando nos levantamos o nos levantan, cuando nos dan la gloria o nos damos la gloria, cuando nos sentimos más que los demás o nos hacen sentir más que los demás, ahí vamos por otro camino que no es el del Señor, porque ni siquiera el Señor mismo vino a darse la gloria, sino vino a dársela al Dios Padre, Dios Todopoderoso, al Dios Eterno, a nuestro Padre. Amén. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para darnos la gloria? A nosotros mismos, por medio de Jesucristo. Entonces, no podemos ser más que Jesucristo. Amén. No podemos ser más que el Señor, dándonos la gloria a nosotros mismos o dejando que nos den la gloria a nosotros. No es así. Entonces, en Romanos 8:16 que dice que el Espíritu Santo es el que dará testimonio a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el que va a dar testimonio, el que va a dar los frutos para que nosotros demos testimonio de que somos hijas y hijos de Dios, no nosotros mismos. Amén. ¿Cómo saber que somos verdaderos enviados, verdaderos siervos, sin fama y sin título? ¿Cómo saberlo? Pues por medio de que el Espíritu Santo, lo que dice en Romanos 8:16, va a dar testimonio con nuestras propias vidas espirituales y va a dar los frutos que nos está dando. Amén. Va a dar testimonio de nosotros mismos, a nosotros y a los hombres, de que somos hijos de Dios, como Jesús, ¿verdad? Dio testimonio de que Él era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así nosotros, ¿verdad? Vamos, el Espíritu Santo es el que va a dar testimonio, pero no por medio de fama, ni de títulos, ni de recompensas aquí en la tierra. Amén. Por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. No por medio de eso vamos a ser reconocidos espiritualmente, no. El Espíritu Santo va a dar testimonio de que somos hijos de Dios y hay que conformarnos con eso, de que el Espíritu Santo nos dé testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Sin tener que estar diciendo a todos que somos hijos de Dios, amén, sino que el Espíritu Santo nos va a ayudar a cada uno de nosotros a saber qué es lo que somos para el Señor y en el Señor. Amén. Entonces, lo que dice Mateo 7:15, del 16 al 17, ¿verdad? Entonces, aquí habla de los frutos, ¿verdad? Que por sus frutos conoceremos al árbol, ¿verdad? Por nuestros frutos van a conocer que verdaderamente somos falsos o somos verdaderos, por nuestros frutos. Entonces creo que hacernos famosos o recibir un título, ¿verdad? O recibir recompensas aquí en la tierra terrenales por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Eso no creo que son buenos frutos, ¿verdad? Porque estamos poniendo más nuestro título en alto, más que el Señor, por medio de la palabra, de la predicación, del mensaje, por medio de dar la palabra del Señor, de hablar de Jesucristo, nuestro título está siendo más alto que el del Señor. Amén. Porque hablamos del Señor, pero nosotros nos damos más la gloria que al Señor, ¿verdad? Eso no son buenos frutos, esos son falsos frutos, falsos frutos. Entonces, en Gálatas 5:22
Gálatas 5:22 habla de los 9 frutos. Por medio de esos frutos vamos a ser reconocidos como hijos y hijas de Dios, ¿verdad? Pero no por fama ni por recompensas aquí en la tierra. Amén, hermanos, no por esas cosas. Amén. Entonces, recordemos que David fue ungido por un profeta, ¿verdad? Pero David sufrió a pesar de que fue reconocido como un rey en Israel. Él sufrió desde que el Señor lo ungió para ser rey. Además, nadie supo cuando el profeta lo ungió. El pueblo no supo que ungió a David como profeta, siendo pequeño. Saúl no lo supo porque si lo hubiera sabido, lo hubiera matado. Amén. Entonces, cuando fue ungido por el profeta, nadie lo supo. Amén, su familia, pero no el pueblo, no Saúl siendo un rey en ese tiempo. Entonces, aún así David sufrió todo el transcurso de su juventud. Amén, hasta cuando llegó a ser un rey y tener todo lo que tuvo. Y aún así siendo rey, él seguía sufriendo. Amén, entonces, aunque fue rey y le pusieron el título de rey, él siguió sufriendo y padeciendo, ¿verdad? No por eso él gozó de las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que cuando nosotros nos damos la gloria, la fama, el prestigio más que al Señor y aparte gozamos de todas esas cosas, pues eso no es conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces dice Lucas 12:2-3, amén. Lucas 12:2-3. ¿Verdad? Lo que me hablaba el Señor era esto, en este versículo dice, no andar divulgando nuestras vidas para que nos admiren y vean y nos conozcan. Decir el mensaje, decir la palabra de Dios, hablar de Jesucristo, de que Él es el Rey, de que Él viene con gloria y con poder y con la ira de Dios contra aquellos que le han robado su gloria. El Señor viene con ira contra los que le están robando su gloria, contra aquellos que se están dando la fama, el prestigio, que se están alzando más que el Señor y se están alzando y dándose la gloria por medio del evangelio del Señor y por medio del nombre del Señor Jesucristo y por medio de la palabra del Señor Jesucristo. Se están dando la gloria, están levantando más su nombre, están levantando más su título, están levantando más, se están recompensando a sí mismos en la tierra. El Señor viene con ira y viene con ira contra aquellos que le están robando su gloria a Él. Amén. Así dice el Señor, hermanos. Por eso, si hemos recibido dones, talentos, si hemos recibido un ministerio, no poner esas cosas en fama, no poner esas cosas más que al Señor. Amén. No poner nuestras cosas que Dios nos ha dado, nuestras riquezas, más que el nombre del Señor. Amén. Tenemos que dar el mensaje, tenemos que predicar al Señor, tenemos que predicar la salvación y el arrepentimiento de pecados a las almas que se están perdiendo. Tenemos que predicar eso. Amén. Tenemos que dar la palabra, pero no para hacernos famosos, no para recibir recompensas terrenales, no para que nuestro título sea más alto que el Señor. Amén. Así dice el Señor. Él viene con ira, viene con gloria y con poder, pero también viene con la ira del Padre de Dios contra aquellos que le están robando su gloria, poniendo sus títulos más alto que el Señor.
Amén. El Señor no nos ha dado esas riquezas, no nos ha dado los ministerios para que nosotros seamos más que el Señor. Amén. Para la gloria y honra del Rey. Amén. Entonces dice en Mateo 10:5, estar bajo autoridad, estar sujetos. Aquí el Señor manda a sus discípulos. Amén. Aquí el Señor manda a sus discípulos a predicar, a hacer la obra. Ellos eran discípulos. No eran apóstoles todavía, no eran pastores todavía, no eran evangelistas todavía, no eran todavía eso. Amén. Ellos apenas eran discípulos, pero ya estaban haciendo la obra porque el Señor los mandó, porque estaban sujetos al Señor. Entonces debemos estar sujetos a nuestras autoridades mayores, ¿verdad? Y por medio de eso ir y predicar y levantar el nombre del Señor en alto, más que nosotros y que a los demás. Amén. Estamos viendo mucho al hombre, pero no estamos viendo a Dios en el hombre, a Dios en nosotros. Dios es el primero, Dios es el que ha hecho las obras. El Señor es el que ha hecho las obras de este mundo y ha hecho a nosotros. Él es el primero. Amén. Entonces Jesús manda a sus discípulos y siendo discípulos ya para hacer las obras. Y cuando los discípulos fueron apóstoles, nunca fueron reconocidos para bien, nunca se dieron la gloria a ellos mismos. Amén. Aquí hay un ejemplo. Los discípulos cuando ellos fueron apóstoles, ellos no se dieron la gloria a ellos mismos. Al contrario, los mataron, ¿verdad? Por causa del Señor. No hubo ninguna recompensa para ellos, porque su recompensa va a ser en el reino de los cielos. Lo mismo es para nosotros. No hay ninguna diferencia. Eso era en esa época. Y en esta época, ¿qué habrá? Es lo mismo, hermanos. El Señor nos ha mandado como discípulos, como siervos, como obreros, no más que Él. Él es el Rey. Amén. Entonces hay que estar sujetos al Señor y los que el Señor ha puesto. Amén. Pero no darnos la gloria a nosotros. Amén. Y los que se están dando la gloria, pues que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se están dando la gloria más que al Señor, pero el Señor viene con su ira. Entonces, en Mateo 25:37 en adelante, amén. Esto me daba el Espíritu Santo que lo escribí. Dice, Dios da títulos y no sabemos que lo tenemos. Es mejor tenerlo y no saberlo, pero hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Por lo que dice en Mateo 25:37 en adelante. Amén. Aquí está hablando de las ovejas. Mire lo que dice, mire lo que explica. Dice, las ovejas no sabían que eran ovejas, pero así lo que hacían era de ovejas. Tal vez no sabemos, hermanos, lo que somos en el Señor, pero hacemos lo que el Señor nos dice. Eso es lo importante. Amén. Las ovejas aquí le dijeron al Señor, Señor, ¿cuándo hicimos eso? ¿Cuándo te lo hicimos a ti? No sabían. Ellas no sabían que eran ovejas y que lo que estaban haciendo era lo de una oveja, lo que el Señor pide de una oveja. Ellas no lo sabían porque ellas le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuándo lo hicimos? Señor, ¿cuándo hicimos esto para ti? Y Él les dijo, por cuanto lo hicieron por uno de estos pequeños, me lo hicieron a mí. Así les dijo el Señor y les va a decir el Señor a las ovejas. Amén. Tal vez usted, hermano o hermana, o yo, no sabemos lo que somos, pero hacemos lo que el Señor, hacemos o tratamos de hacer lo que el Señor nos pide. Amén. Porque somos pecadores, ¿verdad? Entonces,
somos pecadores arrepentidos, ¿verdad? Para la gloria y honra del Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Que muchas veces no hemos de saber que somos, ¿verdad? El Señor, ahorita le voy a dar una palabra que el Señor me daba para la gloria y honra del Rey, del Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Para terminar, hermanos, amén. En Apocalipsis 11:10 habla de los dos testigos, ¿verdad? De los dos profetas, ¿verdad? Por lo que dice la palabra del Señor. Y ahí sí quiero leer, en el nombre del Señor, quiero leer el 11:10. Amén. Así dice la palabra del Señor. 11:10. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que moraban en la tierra. Estos dos enviados, estos dos profetas nos dan un ejemplo a nosotros y sobre este tema. Amén. ¿Qué quiere decir? Que ellos no van a venir. Ellos no van a venir a darse la gloria. Ellos no van a ponerles título. Ellos no van a darles recompensa aquí en la tierra. Mire lo que escribí que me daba el Señor. En los últimos tiempos, para los siervos y hijos del Señor, no habrá títulos, ni diplomas, ni reconocimientos terrenales. Todo será en secreto en la vida de esos hermanos y hermanas para servir a Dios y hacer su voluntad y para que no se desvíen. ¿Por qué? Ejemplo, los dos profetas, los dos testigos que no van a saber que ellos son profetas, que ellos son testigos, porque no van a tener título. Los van a conocer por sus obras, por sus frutos. Los van a conocer por sus frutos, por sus obras, porque si ellos van a decir que si ellos tuvieran título o si ellos van a tener título o van a ser reconocidos, entonces la gente no haría fiesta porque ellos los mataron. Amén. Si usted lee todo desde el 3 hasta el 10, a ellos los mató la bestia. Amén. Los va a matar la bestia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ellos fueran reconocidos o van a venir a ser famosos o van a venir a ser reconocidos o van a venir a recibir título, no harían eso con ellos. Amén. Entonces, no serán reconocidos, no les van a dar título, van a saber por sus obras que fueron profetas. Porque en el versículo 10 dice que hasta después supieron que ellos eran profetas. Después de que los mataron, ya supieron que eran profetas, pero van a hacer fiesta porque los mataron. Amén. Entonces dice, voy a leer, hermanos, para la gloria del Señor y terminar. Voy a leer el 7. Dice, cuando hayan terminado de dar su testimonio, amén, de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Los van a matar por causa del testimonio, de su testimonio, no por causa de su fama o por causa de su título, por causa de que fueron grandes y fueron, no, por causa de sus obras, de sus frutos, amén, y por causa de lo que ellos vinieron a hacer para el Señor. Y sus cadáveres yacerán en las calles de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor. Amén, hermanos, ellos van a morir donde el Señor fue crucificado. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que el verdadero siervo del Señor o sierva del Señor, amén, no va a recibir recompensas en la tierra, no va a recibir título, no va a recibir fama, no va a recibir grandeza como estos verdaderos siervos, y profetas y testigos que el Señor va a mandar al futuro, ¿verdad, hermanos? Si no es que ya falta mucho. Entonces dice el 9.
Y gente de todo el pueblo, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no terminará que sus cadáveres sean sepultados. Mire, aquí está lo más tremendo, que dice, y los que moran en la tierra se regocijarán, porque ellos, dice, se regocijarán por ellos y se alegrarán de que los mataron. Amén. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas atormentaban a los moradores de la tierra. O sea que ellos no van a recibir recompensa ni títulos. Mire lo que dice, lo que aquí puse para explicar. Todos después de muertos sabrán que eran profetas de Dios. Después de muertos van a saber que ellos eran unos profetas, que ellos eran unos verdaderos siervos. Amén. No van a recibir buena fama. Ellos no vienen para buena fama, ellos vienen para, supuestamente, el mundo o la gente en ese entonces, mala fama. Halagos. Ellos no vienen para recibir halagos, porque no les van a dar halagos. Ellos no vienen para recibir aplausos, porque no les van a dar aplausos. Ellos no vienen para recibir amor y palabras bonitas de parte de la gente, de parte de los que los van a estar escuchando. Ellos no vienen para recibir eso aquí a la tierra. Al contrario, vienen para que los maten. Amén, hermanos. Al contrario, hermanos, los van a matar y se van a burlar de su muerte y lo que hicieron ellos. Se van a burlar de su muerte, se van a burlar de sus obras, los van a matar y hasta después los van a reconocer, pero ya que los mataron y ya que fueron levantados para el cielo. Amén. Es donde van a reconocer. Entonces, lo mismo pasó y Él es el primer ejemplo. El Señor Jesucristo. Lo mismo pasó con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para recibir gloria, fama, para recibir recompensa por parte del Evangelio y del nombre del Señor Jesucristo? Amén. Esta es la palabra del Señor, lo que el Señor hablaba a mi corazón para compartirlo, para la gloria y honra del Señor. Amén. Y muchas gracias por escuchar este mensaje. Lea los versículos, lea los capítulos y verá usted que el Señor es el que habla para la gloria del Señor. Gracias, hermanos. Dios los bendiga y gracias.